Bueno, seguimos. Vamos allá con el guión de comentario de texto. Voy a intentar hablaros del poema que tenéis entre manos para que os sea más fácil, pero por favor, que no tengáis miedo y que os acostumbréis. Tenéis vuestro guión y podéis hacerlo de cualquier poema que queráis, ¿vale? Mirad, punto primero, contextualización histórico-literaria. Mirad, pues hay, bueno, esta presentación la vais a tener vosotros, mirad. Tendríais que hablar de la época, momento histórico y de la corriente literaria. Luego, del autor en concreto y también en concreto en qué etapa del autor se ubicaría, ¿vale? Esas cuatro cosas. Entonces, en nuestro caso tenemos un poema de Machado. Pues tendríamos que hablar de la crisis de fin de siglo brevemente, no hay que enrollarse, no hay que buscar 7000 páginas, nada. Brevemente, con lo que he puesto yo en los esquemas tenéis más que de sobra y si lo abreviáis mejor. El, el contexto, la generación, en este caso sería la generación del 98, pues brevemente sus características. Luego Machado y en su obra, Entonces, el poema que os he dado, que es Caminantes son tus huellas, ¿no? de Machado, está en la obra Campos de Castilla. Entonces sería la segunda obra, pues buscáis las características de la segunda obra. Y luego leéis el poema y vais pensando en ese poema, por qué ese poema es representante de esa época y de ese autor y de esa etapa en concreto. En este caso, la verdad que es un poema sencillo, difícil y, o sea, para nosotros es muy fácil de leer y de entender, pero para el autor debió ser difícil hacerlo porque es de gran precisión y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Joan Manuel Serrat ha hecho una canción que la tendréis también. Y, y bueno, pues se ubica en su época pues porque hay una preocupación existencial en el autor, una reflexión sobre el camino, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el tiempo, el presente, el futuro, el pasado. Bueno, y estaría en la segunda etapa, pues porque es una obra que se nota que es madura y que su lenguaje ya se ha depurado, ¿no? Un poeta que está empezando no es capaz de escribir un poema así. La preocupación por España y la crítica, pues en este caso no aparece, ¿verdad? Vale. Análisis del contenido. Mirad, pues en el análisis del contenido, tema del poema, brevemente, y luego un resumen, y luego ya la estructura. Pues tenemos que aprender a dividir en partes los textos y a decir, pues si fuese un texto narrativo o expositivo, pues podríamos decir la idea. Al ser un poema, pues bueno, las diferencias que hay entre cada parte y qué se plantea en cada una de ellas. Mira, este poema de Machado, Caminantes son tus huellas, espera, voy a seguir y voy a ver si puedo colocar el libro para que lo veáis. Pues como siempre se pueden hacer varias divisiones y si se explican y se justifican son válidas. Yo en mi caso lo dividiría en tres partes, ¿no? Mira, dice, caminantes son tu huella al camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa podría ser una primera parte en el cual pues, hay afirmaciones generales y universales. Luego, al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver. Ahí hay una referencia más concreta, esa podría ser otra parte. Y por último, caminante no hay camino sino estelas en la mar. Sería la conclusión del poema, la idea que nos quiere transmitir, aparte de todas las demás. Entonces yo lo dividiría en tres partes, aunque si alguien lo divide de otra manera y lo justifica, pues también estará bien. Y explicar un poco de qué trata cada una. Con esto tendríamos el análisis del contenido. Y luego, al explicar las partes, pues podemos hacer referencia a lo lingüístico. Fijaos que en la primera parte que yo señalo, las partes que yo señalo están diferenciadas por puntos, puntos y aparte. Y en la primera parte le habla directamente al caminante con vocativos. Cuando nosotros le decimos a alguien, María, coma, o Pepe, coma, ven. Eso se llaman vocativos. Entonces, cuando ahí aparece la palabra caminante, aparece en vocativo. Entonces, en la primera parte aparece en vocativo. En la segunda hay una afirmación más general y más impersonal.
y en la tercera vuelve a hablarle al caminante, pero esta vez no utiliza coma y ya pues le hace otra afirmación. O sea que, fijaos, hay rasgos lingüísticos. Siempre que digamos una estructura, aparte del contenido, hay rasgos lingüísticos que se corresponden y que no lo pueden justificar. El análisis de la forma, mirad, es fácil, no agobiéis, ¿vale? Empezaríamos con el nivel semántico. Campos semánticos y asociativos. Son palabras relacionadas por su significado. En el campo semántico, pues tienen que ser palabras de la misma categoría gramatical, todos sustantivos, todos adjetivos, y en el o verbo o lo que sea, y en el asociativo pues podemos coger palabras de distintas categorías gramatical. Ahora si queréis le echamos un ojo a nuestro poema, pero veréis que es fácil. Y luego por último pues las figuras de este nivel, que ya os las he explicado en un anterior vídeo. Pues siempre pensemos si hay metáforas, si hay símiles, todas las figuras relacionadas con el significado. Mirad, ¿qué campos asociativos veis por aquí? Caminante, huellas, camino, andar. Pues fijaos, tenemos claramente el campo y caminante, huellas, camino, andar. Hay sustantivos, hay verbos. Pues tenemos el campo asociativo del andar, del camino, de la tierra. Y luego al final estelas en el mar. Tenemos estelas y mar. Tenemos el campo semántico, como solo hay dos palabras y las dos son sustantivos, pues el campo semántico del mar. Y contrasta con el campo semántico de la tierra, ¿vale? Con lo cual, todo eso ya es un material muy importante para escribirlo simple, con claridad, explicarlo, poner las palabras, decir por qué y para qué se usa siempre, por favor. Luego, figuras del nivel semántico, es que no las he pensado aún, pero son tus huellas el camino, se hace camino al andar, fijaos. Y luego, caminante no hay camino sino estela en la mar. Fijaos que hay metáforas, ¿vale? Son tus huellas, pues hay una metáfora con relación atributiva. Pues identificad las metáforas y las señaláis. No hay camino, se hace camino al andar. Ahí hay una paradoja, una idea contradictoria, ¿no? Ahí podemos señalar perfectamente que hay una paradoja. Hay metáfora y hay paradoja. Y luego os diré si hay algo más. Seguimos. Nivel morfosintáctico o gramatical. Muy importante. Tipos de palabras, adjetivos, si hay adjetivos, si hay verbos, si hay sustantivos, si hay pronombres y lo que quieren transmitir. Mirad, si hay muchos adjetivos es porque hay descripción. Si hay muchos verbos es porque hay acciones o hay estados, hay que ver qué tipo de verbos y en qué tiempo están. Ahora lo vamos a mirar. Y pronombres, pues qué tipo de pronombre hay, si es de primera, de segunda, de tercera persona, cómo se utilizan, para qué, si es para nombrarme el poeta o es para llamar la atención al receptor. Y los sustantivos, pues de qué tipo son. Esto es muy interesante. ¿Qué tipos de palabras hay? Si hay más de una manera, de otra, y dentro del tipo de palabra, pues vamos a ver también en qué sentido. Vamos a mirarlo. Mirad, tenemos caminante, huellas, caminos, son sustantivos. Pues entonces podemos decir que hay bastantes sustantivos sencillos además. Luego, fijaos, todos los verbos están en presente. Es un presente atemporal, un presente universal, que establece verdades atemporales, verdades universales, ¿vale? No hay ningún tipo de pasado y es un lenguaje muy sencillo. Hay infinitivos también, volver, pisar, andar, y luego hay algunos adverbios, o sea que es un lenguaje muy sencillo. Pronombres no hay, está el determinante tus, que sí estaría apelando al receptor, pero luego no hay ninguno más porque se busca la impersonalidad. Se hace camino, es una oración impersonal, ese se, ¿verdad? Que lo hemos estudiado, los tipos de se. Se ve la senda. Ahí no se está hablando de nadie, no hay sujeto, ¿vale?
Y seguimos con las figuras gramaticales. ¿Veis alguna? ¿Hay anáfora? ¿Hay alguna palabra que se repita? Eso lo voy a dejar para que lo investiguéis vosotros. ¿Hay algún paralelismo? Son tus huellas, no hay camino, el camino. Fijaos, caminante no hay camino, se repite entera 2 veces, solo que en una con coma, en otra sin coma. Caminante y caminante se repiten. Y luego fijaos que tenemos, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Tenemos caminante y camino. Camino y la palabra caminante son palabras de la misma familia, entonces hay derivación. Ese recurso del nivel gramatical que era la derivación, ¿vale? Bien. Y bueno, pues ya miráis vosotros a ver si hay algo más, no sé si hay. Fijaos en las conjunciones, a ver si hay asíndeton o polisíndeton. Vale. Creo que no, son tus huellas. No hay nada que destaque en ese aspecto. Hay anáfora, hay paralelismo, hay repetición. Asíndeton y polisíndeton no hay, derivación sí hay. Elipsis no me fijo, ahora lo miramos. Epíteto creo que no hay, pero patón tampoco. Sí, al andar se hace camino, yo diría que es un hiperbatón, ¿verdad? Porque lo normal sería decir se hace camino al andar, que también lo dice, ¿vale? Luego, en cuanto al tipo de palabras, fijaos que hay adverbios de lugar, atrás, adverbios de tiempo, nunca, adverbios de negación, ¿no? Eso también lo podéis nombrar. Se ha de volver a pisar. Ahí hay una perífrasis de obligación, solo hay una. Elipsis, epíteto, hiperbatón. Epíteto yo creo que no hay, hiperbatón hemos dicho que sí, elipsis. Y a ver. En principio parece que no hay. Bueno, fijaos, al final, caminante no hay camino sino estelas en la mar, pues podríamos decir caminante no hay camino sino que hay estelas en la mar. Ahí sí hay una elipsis. Bueno, vamos a seguir. Nivel fónico. Mirad, si el texto es poético hay que analizar las rimas. Ahora os recordaré una serie de cosas. Y figuras. Aliteración, paronomasia, onomatopeya y calambur. Vamos a fijarnos. Mirad. Podemos decir caminante no hay camino, que ahí pues se repiten bastante, ¿no? Los mismos sonidos, la C, la M, la N. Podemos decir que sí hay aliteración. Onomatopeyas no hay, paronomasia que yo haya visto no hay. Y calambur tampoco hay. Calambur es raro que aparezca, se identificaría con mayor facilidad. Bien. Y luego la métrica y la rima. Vamos a ver, mirad. Esto es que como hace tiempo que no lo vemos, para repasarlo también. Habría que contar el número de sílabas que tiene cada verso e indicarlo al final. Os quería recordar cosillas, ¿no? Entonces vamos contando las sílabas, si hay vocales juntas se unen, aunque sean distintas palabras, la H no cuenta, obviamente. Y luego fijaos, por ejemplo, cuando llegamos al segundo verso, caminante son tus huellas, el primer verso, caminante son tus huellas, tiene 8 sílabas. El camino y nada más nos da 7, pero como fijaos que más es tónica, pues miradlo, estos monosílabos más lleva tilde, anda no lleva tilde, pero son tónicos, cuando la última palabra es tónica le sumábamos 1. Entonces el camino y nada más os va a dar 7, pero le tenéis que sumar 1, se pone 7 más 1, ¿vale? Entonces pondríamos 8, 7 más 1, os tiene que dar 8, este os tiene que dar 7 más 1 y así. Fijaos que riman. Esto es un romance, ¿vale? Tienen que salir todos de 8 y fijaos que los primeros, los impares, primero, tercero, los impares, le ponéis una rayita que queda libre. Y sin embargo los pares sí que riman, le podríamos A. Y la A se la ponemos minúscula porque son de 8. Hasta 8 se pone letra minúscula, es arte menor, y más de 8 letra mayúscula. Y poco más. Os he dicho que es un romance. Tipo de rima. Fijaos, vamos a ver las palabras que riman. Mira, rima más con andar, con atrás, con pisar y con mar.
siempre se cuenta a partir. ¿Coinciden las consonantes? No, coinciden las vocales, que es la vocal A en este caso. Pues rima asonante, ¿vale? Entonces, repasamos. El romance son versos octosílabos que riman los pares en asonante. Es un romance, ¿vale? Y ya está. Así que al final vamos a la valoración personal. Mirad. Entonces, en la valoración personal, pues mira, podemos recordar, bueno, sí, importante lo que pongo aquí al principio. Visión del mundo e intención del autor. Pues el autor nos quiere transmitir algo, pues lo decimos, simplemente. Luego podemos dar nuestra opinión personal, pero nunca me gusta, no me gusta, es fácil, es corto, es largo. Eso, dicho así sin más, queda infantil y no aporta nada. Entonces, si se dice una opinión, vamos a expresarla con madurez y con impersonalidad y vamos a justificarla siempre con criterios, ¿vale? Luego, importante, hablar de la importancia del contenido y de la forma. Pues mira, cuando llegue el momento de escribir esto ya habréis hecho el análisis completo, entonces podéis decir cómo simplemente el autor, usando unos pocos recursos, no muchos, en un poema breve, eligiendo unas determinadas palabras que son muy sencillas, cómo hace un poema que permanece a lo largo del tiempo, porque fijaos, Campos de Castilla. Esto lo escribió Antonio Machado en 1912. Nosotros lo leemos hoy día y lo podemos entender perfectamente y lo podemos compartir. De hecho, como he dicho antes, hay una canción de Joan Manuel Serrat, que os la pongo también. O sea, es algo que permanece en el tiempo. Esas ideas permanecen en el tiempo. Son atemporales, es de gran actualidad. Entonces, imaginaros escribir vosotros algo ahora y que dentro de un siglo la gente lo siga leyendo y valorando. Pues eso es un valor, eso hay que decirlo y hay que explicarlo. Luego, en su época, pues bueno, pues podemos decir que fue innovador, alcanzó una madurez, la gente lo valoró ya incluso en su época y pervive, eso ya lo hemos dicho. Cómo el poema es perfecto tanto en el nivel formal, por ese lenguaje sencillo y esa perfección, tanto en el contenido con lo que nos quiere transmitir, que no lo quiero decir para que vosotros penséis un poco, pero es muy sencillo lo que quiere transmitir, tampoco una gran cosa, ¿no? Sí es una gran cosa, son grandes ideas, pero son sencillas. Y luego, sí, esto ya os lo he dicho, y ya simplemente la intertextualidad. Si podemos relacionar este texto con otros textos u obras de esta época u otras, de forma razonada y justificada. Pues mirad, aquí se podría hablar de la canción de Serrat que os he dicho. Y luego, otro tema. ¿Os acordáis de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique? En ellas, Jorge Manrique pues hablaba de que nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. La vida como camino, el homo viator, pues recordarlo y apuntarlo, ¿no? Que ya en la Edad Media se hablaba de la vida como camino y del mar como la muerte. Y eso lo retoma Machado, pero le da una vuelta de tuerca. Y luego pues pensar si en la poesía de su época se le puede comparar o en sus propios poemas. Y bueno, pues con esto os dejo. Un saludo a todas y a todos.